Bienvenidos a De la Cima a la Cocina. En el capítulo de hoy, tarta de queso a la naranja o a lo que tengas por casa. Especial 3 aniversario Club Senderito Valencia. Con Manilra. Buenos días, queridos followers, y bienvenidos a esta nueva edición de la Cima a la Cocina. Y con este creo que van ya 6 capítulos, 6 semanas de confinamiento. Hoy vamos a cocinar una cosita dulce y os voy a decir por qué. Lo normal sería que hoy estuviera caminando con mis amigos por la montaña celebrando el 13 aniversario de mi grupo de montaña, de mi club, pero esto no va a poder ser porque sabemos que estamos en confinamiento, que hay que quedarse en casa y que de hecho ese es el motivo de que esté grabando este vídeo, ¿eh? Si no, no estaría aquí ahora mismo grabando el vídeo. Además, en condiciones normales sería Fina, a la que le dedico este vídeo, nuestra querida Farineta, la que habría preparado una tarta o un postre especial para celebrar este aniversario. Y después de caminar por la montaña todos juntos, pues haríamos la fiesta que solemos hacer siempre y nos comeríamos su tarta, bueno, la de ella, y he de decir que muchas más cosas que suele llevar la gente, muchos más postres que lleva la gente, más aparte aquello que pone el club para comer, para la hora de la comida. Pero bueno, como no va a poder ser, he decidido cocinar una tarta y esta tarde entre todos soplaremos las velas. Bueno, eso pasará esta tarde. De momento vamos a ponernos manos a la obra. Iré contándoos alguna cosilla más de nuestras vivencias mientras que preparamos una fantástica tarta de queso, siempre con cositas de confinamiento. Hoy no me voy a extender demasiado porque ando un poquito escaso de tiempo, pero os voy a contar así rápidamente lo que vamos a necesitar para hacer la tarta de queso. La tarta de queso va a tener 3 partes diferenciadas. Una base que vamos a poner en el fondo de nuestro molde, que la haremos con galletas. Bueno, pueden ser estilo digestive porque ya tienen su puntito de sal y dan un toquecito diferente. Las machacaremos muy bien y las pondremos junto con un poco de mantequilla en el fondo de nuestro molde, donde vamos a hacer esta tarta, que por cierto es una tarta que no necesita horno. Y bueno, va a ser nuestra base y la vamos a hacer con esto, con las galletas y con un poco de mantequilla que ahora mismo tengo en la nevera. Un poco solamente para hacer en sí una masa que podamos extender sobre el fondo del molde. Vamos a necesitar azúcar, aproximadamente unos 85 gramos para el molde que voy a utilizar yo. Voy a hacer una tarta bastante pequeña porque al final solamente nos la vamos a comer Inma y yo, por lo cual no quiero hacer una tarta mucho más grande. Necesitaré para el tamaño de tarta que vamos a hacer unos 250 gramos de queso tipo Filadelfia. Si es Filadelfia mejor, si no, pues tipo Filadelfia. Necesitamos también unos 50 para, en mi caso, insisto, por el tamaño que voy a hacer, que va a ser bastante pequeñito, unos 50 gramos de nata líquida. Yo no tengo nata líquida, tengo nata de montar. Le voy a poner esto, podría haberle puesto a lo mejor un vasito de yogur griego o algo así, pero le voy a poner esto y a ver cómo funciona. Insisto, como siempre, en De la Cima a la Cocina, si el resultado no es bueno, lo contaré y lo veremos, pero esto es lo que le voy a poner en lugar de la nata líquida. La nata líquida es menos grasa, esto es un poquito más graso, porque la nata de montar tiene 21 gramos de grasa, que es la que le da esa densidad y la que hace que se pueda montar y se pueda venir arriba. La nata líquida suele tener unos 17 como mucho. Entonces, diferencia de gramos, lo único que va a hacer es que nuestra crema sea un poco más espesa. O eso es lo que creo yo. Vamos a necesitar también 150 mililitros de leche. Bueno, 150 mililitros de leche, insisto siempre, para la cantidad que vamos a preparar nosotros, ¿vale? Que va a ser una tartita pequeña. Indispensable, nos hará falta un sobrecito de cuajada royal. Bueno, estos son los ingredientes que tenemos. Por un lado, los ingredientes para hacer la base, que van a ser las galletas y la mantequilla, y por otro lado voy a poner aquí, veáis bien, los ingredientes con los que vamos a hacer lo que será nuestro relleno, nuestra masa real, lo que es la tarta de queso en sí. Como es una tarta de cumpleaños, tenemos que darle una decoración un poquito especial, entonces no vamos a dejar simplemente el acabado de la tarta de queso, que normalmente tendría por encima una mermelada de fresa o algo así. Yo no tengo mermelada de fresa, entonces tengo mermelada amarga.
Va a estar bien bueno porque es mermelada amarga de naranja y me estoy imaginando el sabor y ya se me está haciendo la boca agua de lo delicioso que va a estar. Además de la mermelada amarga de naranja, lo vamos a decorar con un poco de chocolate. Tenemos 3 fresones que también me van a servir muy bien para la decoración. Y bueno, pensando en que va a tener una cobertura de mermelada amarga por la parte de arriba, tiene la decoración, tal vez haga algún tipo de historia con esta naranja para darle un poquito más de atractivo, que sea un poquito más vistosa por fuera esta tarta. Luego otro tema, la decoración, indispensable las velas. El club cumple 13 años. Tengo en casa una vela de un 3, que seguramente no sobra de algún cumpleaños porque la tengo sin estrenar. Y tengo además un 4 que no tiene nada que ver con ese 3. Bueno, pues nada, este 4 lo convertiremos en un 1 cortándolo y será lo que nos sirva para poder soplar las velas esta tarde. Estamos en confinamiento. Obviamente, de ninguna manera voy a salir a intentar encontrar unas velas en ningún sitio. Vamos, y vosotros no lo hagáis tampoco, ¿eh? Ni se os ocurra salir a la calle para comprar una gilipollez de este tipo. Y como suele ser habitual también en estos vídeos, te digo, te va a hacer falta un cacito para poder hacer la mezcla, lo que es nuestra tarta de queso en sí. Necesitarás también un molde. Yo tengo 3 moldes diferentes, moldes desmontables. Entonces te los voy a enseñar los 3 para que te veas. Vamos a ver. Tengo uno pequeñito, tengo uno mediano y tengo uno un poquito más grande. Bueno, yo la cantidad que estoy preparando para hacer la tarta, porque tampoco me interesa que sea demasiado alta, es posible que sea ideal para este molde pequeño. Entonces voy a ver si la monto sobre este molde pequeño. Si yo veo que cuando esté haciendo la mezcla hay mucho más de lo que aparentemente estoy viendo, en ese caso utilizaría este. Lo único que puede pasar si utilizo este molde, que es un poquitín más grande que este, que en lugar de tener la tarta la altura que tiene el molde, pues se me quede un poquito más bajita. Pues no pasa nada, la tarta estará igual de buena, lo único que pasa es que tendrá un poquito menos de altura. Primer paso, vamos a triturar las galletas y para eso tenemos un truco. Yo lo que voy a hacer es meterlas dentro de una bolsa. Bien, vosotros podéis hacer lo mismo, vosotras cogéis, metéis las galletas en una bolsa y lo que vamos a hacer es machacarlas. Claro, hay opciones, podemos ir rompiéndolas a mano, que puede costarnos nuestro cierto trabajo, o bien con el rodillo de cocina, que sabéis que yo tengo uno porque lo habéis visto y me habéis visto con él ya en varias ocasiones, pues utilizar el rodillo de cocina para ir haciendo polvo. Tenemos que convertir esas galletas en polvo. Fíjate que si usamos el rodillo, enseguida las vamos a tener. Nos interesa que estén bien trituradas porque luego vamos a hacer una especie de masa con la mantequilla, ¿eh? Entonces, pues sí, que nos interesa que estén bastante polvo. La galleta digestive, aparte de que tiene ese puntito salado que todos conocemos, es verdad que se deshace con mucha más facilidad de otro tipo de galleta. Pero de todas maneras, insisto, que no tenéis otro tipo de galleta, o sea, que no tenéis galleta digestive, pues otra galleta, ¿qué más da? Yo voy a seguir machacándola un poquito hasta que no quede prácticamente nada. Pues he hablado con Farineta hace un ratito. Está confinada allí y claro, hablábamos de esto y de lo que vamos a echar de menos su postre. Nos estamos echando de menos muchísimas cosas. Y esta reunión que tenemos esta tarde de aniversario, que por cierto, que si no habéis podido venir, si no habéis estado allí, aún tendréis ocasión de poder ir y de verla porque se va a quedar grabada y la subiremos también a la página web del club. Es el aniversario virtual, un aniversario anómalo, raro, pero no por eso deja de ser una fecha señalada para nosotros. Bueno, así ya lo tengo bastante triturado, creo que es suficiente. Al haber usado el rodillo, esta es una textura muy buena para poder hacer la masa que vamos a extender en el fondo del molde. Ahora llega el momento de cortar la mantequilla. Fijaos, vamos a necesitar, es muy poca la mantequilla que nos hace falta y nos hace falta solo para hacer esta masa que va a recubrir el fondo de nuestro molde. Una cosa interesante de los paquetes de mantequilla es que viene indicado más o menos
la distancia a la que tenemos que cortar para conseguir ciertos gramos. En este caso la escala va de 25 en 25 gramos y yo necesito sobre unos 40 gramos, poco más o menos. Entonces cortaré 2 rayitas. Yo me lo marco por aquí y sé que voy a necesitar esta cantidad de mantequilla. Bien. Metemos la mantequilla en el microondas un poquito porque vamos a calentarla para que sea más fácil hacer la mezcla y la masa con la galleta molida. Añadimos la mantequilla derretida. Yo, como siempre, empiezo a hacer mis masas y mis mezclas siempre con una cuchara. Y cuando ya está más homogéneo y más, entonces cuando ya empiezo a meterle las manos ahí, los dedacos. ¿Por qué hago eso? Porque si no empieza a estar un poquito ligado y meto los dedacos directamente, se me empieza a hacer como pelotones y se me empiezan a amontonar en las manos y eso no me mola. No es que no pasaría absolutamente nada, ¿eh? Y de hecho es lo divertido de la cocina, es meterse a hacer ese tipo de cosas, pero yo no sé por qué no me termina de molar eso. Lo importante es que lo mezclemos bien y que tengamos la galleta mezclada con la mantequilla. Al final no va a pasar nada si no está del todo mezcladito, porque como van a ir al fondo de uno de nuestros moldes, pues bueno, ahí se quedará. Cuando lo aplastemos se compactará y ya está. De hecho es lo que vamos a hacer ahora mismo. Voy a comprobar cómo está. Yo creo que bien, así es suficiente. Voy a apurar al máximo la mantequilla, porque nos interesa tampoco que, no nos interesa que se pueda quebrar. Y ya por el molde llega la operación molde. Vamos a poner aquí nuestra galleta triturada con su mantequilla. La extendemos en toda la base del molde. ¿Qué pasa? Que si el molde que he elegido es pequeño, lo que me quedará en la base de mi tarta será una capa más gruesa de galleta. Pues bueno, pues tampoco pasa nada. Lo importante es que la repartamos bien y que apretemos para que quede bien condensada. Y llega el momento de ir acabando esto, ¿eh? Es muy sencillo. Ponemos la leche, ponemos el queso Filadelfia si habéis conseguido Filadelfia, y si no habéis conseguido Filadelfia, cualquier queso de untar pues os va a servir. Lo que hay, el sabor será ligeramente distinto. Lo añadimos. Es interesante que el queso fresco lo hayáis tenido un poquito fuera de la nevera para que sea más fácil el tema de hacer esta operación. Y yo en mi caso pues voy a añadir la nata, que no es la nata líquida, que es la nata de montar, pero que pienso que solamente va a hacer que esté un poquito más esponjoso. Y lo ponemos a fuego medio. Y esperamos a que se vaya haciendo poco a poco, y cuando ya esté la leche, la nata y el queso Filadelfia ya estén bastante disueltos y ya sean casi como una crema, entonces añadiremos el sobrecito de cuajada. Bueno, vemos que esto está empezando a derretirse, ¿eh? Y es el momento de añadirle el azúcar. Y lo vamos meneando hasta que esté todo derretido, ¿eh? Cuando esté todo derretido, añadimos el sobre de levadura, el sobre de cuajada. Con tanta levadura ya al final uno se confunde, y lo mantenemos un poquitín más en el fuego. De no estar confinados en casa, pues andaríamos hoy caminando por Alcora. Habíamos preparado una ruta chulísima que tenía de todo y íbamos a ir hasta el castillo de Alcalatén, la ermita, en fin, una ruta bastante chula, pero más que la ruta en sí, lo que me va a dar más morriña es el que no nos podamos juntar todos, que es lo que solemos hacer ese día del aniversario.
es un día de reencuentros, de abrazos, de besos, y esa es otra de esas cosas que me preocupa, que cuando esto termine pues lo hayamos perdido y que la gente tenga miedo. De hecho, cuando hablaba con Farineta, pues ella andaba un poco preocupada y decía, yo no voy a reunirme con nadie porque esto cuando pase, y es verdad, probablemente nuestra forma de vida vaya a cambiar, y yo, que en ese sentido soy muy latino, yo soy muy de tocar y de besar y de abrazar a la gente que quiero, pues bueno, imagino que tendremos que cambiar nuestras pautas de comportamiento como mínimo hasta que haya una medicación que sea efectiva para el coronavirus. Eso sí, seguramente para el aniversario del año que viene, a pesar de todo, nadie evitará que bailemos Paquito el Chocolatero como solemos bailar siempre para hacer el final de fiesta. No paréis de darle vueltas mientras que se está cociendo. Al ponerlo en fuego lento pues va a costar un poquito más. A mí me interesa que esté bien deshecho todo y que sea una mezcla homogénea. Mira, me estoy acordando ahora, me viene a la cabeza que la primera vez que vi hacer una tarta de queso fue en casa de mis padres. Nosotros somos 5 hermanos y en ese momento pues ya quedábamos solamente 3 en casa. Mi hermano mayor ya se había casado y se había ido, mi hermana Mamen se había casado y se había ido, y mi hermana Manoli, que es la tercera de los hermanos, todavía estaba en casa. Estábamos mi hermana Manoli, mi hermano Paco, que es el cuarto, y yo, que soy el último, el pequeño de la familia. Y un día volvió no sé si volvió de la facultad, volvió de trabajar, y volvió con queso de Filadelfia, que era una rareza. En casa nosotros no teníamos nunca queso de Filadelfia. ¿A santo de qué vamos a tener queso de Filadelfia? Y trajo el queso de Filadelfia y se puso allá. Y nada, estuvimos en la cocina. Yo era muy pequeño. Muy pequeño, tampoco demasiado pequeño. Pues tal vez tuviese yo 10, 11 años, una cosa así. Tengo memoria de eso. Y me acuerdo mucho de esa escena. En la cocina, mi hermana Manoli preparando la tarta de queso, yo haciendo allí de pinche y ya está. Luego en alguna otra ocasión intenté yo replicar su tarta de queso y lo cierto es que nunca me salió. No es esta que estamos cocinando hoy, ¿eh? Pero bueno, entiendo que debía ser del mismo palo. Nuestra masa ya está completamente líquida. Ahora ya ha llegado el momento de añadirle la levadura. Molan los sobres estos de levadura Royal porque detrás tienen unas recetillas para hacer algunas cosillas. Por ejemplo, esta es la tarta de 3 chocolates. Esta alguna vez también la hemos hecho aquí en casa. Lo que pasa es que luego pues te la comes, está muy buena. Nosotros somos 2 y nos sobra tarta para dar y vender. Pues añadimos la cuajada. Y hacemos que se disuelva todo bien. Cuando lo tengamos todo bien disuelto, estará lista para verter ya en nuestro molde, dejar reposar y meter en la nevera. Esto es un truquito para cuando vayamos a utilizar un molde desmontable y vayamos a echar algo líquido dentro. Es interesante que cubramos la base con papel de plata porque va a tener tendencia a colarse, a filtrarse el líquido que echemos por la base de nuestro molde, que aunque sea un molde que cierra y ajusta bastante bien, pues no deja de tener sus, por eso es desmontable, claro, no deja de tener sus fisuritas y sus huecos. De esta manera evitamos hacer un desastre. Y bueno, como ya tenemos lista lo que es el relleno de nuestra tarta, lo vertemos en el molde. Y lo dejamos enfriar. Vamos a dejar que repose un poquito fuera de la nevera y luego lo metemos en la nevera y dejamos que se enfríe bien. Y cuando esté bien frío ya lo podremos decorar. En la cocina tenemos que aprovechar hasta el último minuto para que no se nos amontonen las cosas. Ahora mismo la tarta está en la nevera enfriándose. Hasta que no esté completamente fría no podremos empezar a hacerle la decoración. Aplicarle la decoración. Y nosotros vamos a aprovechar ese tiempo para preparar esa decoración y que luego sea solamente sacar la tarta de la nevera y ponerle encima la decoración. Más que nada porque yo no voy a tener tiempo en el momento
en que me vaya al lío, al programa este, a la emisión en directo que vamos a hacer, ya no podré hacer nada más. Entonces ya el tiempo empieza a contar en mi contra. Eso tiene que estar 6 horas en la nevera, lo que es la tarta. Entonces aún me queda un rato para poder preparar e ir adelantando la cobertura. Es una tarta de cumpleaños y tiene que quedar bien chula, así que voy a intentar lucirme y hacer alguna que otra cosilla que hasta ahora no he hecho y que va a ser la primera vez que lo haga. Lo mismo, si es un desastre lo vais a ver, os reiréis. ¿Que queda chulo? Guay. ¿Que no queda chulo? Pues da igual, la tarta estará igual de buena y ya me encargaré yo de no poner eso encima para que no quede fea la presentación. Entonces no sé si de todas las cosas que voy a preparar al final cuál utilizaré. Estoy pensando en que como estamos en Valencia y la tarta es de queso con naranja amarga, cobertura de naranja amarga, aparte de las filigranas que hago con chocolate de cobertura para decorarla, estoy pensando en confitar una naranja y poner naranja confitada. Pero ya veremos, depende de las ganas que me queden y cómo me salga. Vamos paso por paso. Primero voy a preparar las coberturas de chocolate. Para eso necesitaré chocolate de cobertura, que es el que os he enseñado antes. Yo lo voy a fundir con el microondas. Necesitaré también el famoso papel encerado que utilizo de horno, que yo tengo ahí. En mi caso, además, como yo ya sabía que iba a aprovechar este tiempo, lo que me he dibujado sobre el papel encerado es el diámetro, un círculo con la forma de mi molde, con su diámetro. Y sobre él haré los dibujos con el chocolate que después, cuando saque del congelador, solamente tendré que dejar caer sobre la tarta. ¿Vale? Esto por un lado. Y además tenemos unos moldes de semiesferas que no hemos utilizado nunca. Esto fue una cosa que le regaló mi hermano Paco a Inma, pensando que Inma era cocinilla, así que como cocinilla soy yo. Y nunca lo hemos gastado, lo teníamos ahí y ahora que lo he visto he pensado que a lo mejor podía hacer un par de esferas y decorar la tarta con un par de esferas, con unas filigranas de chocolate y esa naranja confitada, que ya veremos si la naranja confitada la hago o no la hago, no lo sé. También intentaré a lo mejor, como tengo un poquito de nata para montar, igual monto un poquito de nata y pruebo a ver qué tal queda la decoración con nata. No lo sé, voy a probar haciendo un par de copetes de nata, pero no tengo manga pastelera, así que tampoco albergo grandes esperanzas con eso. Vamos al lío. Empezaremos por las filigranas. Para hacer las filigranas vamos a necesitar, bueno, yo sigo utilizando más papel de este porque es lo que tengo en casa. Esto es lo que se llamaría, bueno, es el papel de encerado para el horno, que se parece mucho al papel que utilizaban las costureras. En mi caso lo utilizaba mucho porque mi madre cosía en sus tiempos. Entonces lo que vamos a hacer es un cono, que nos importa bastante. Voy a ir cerrando, tengo la mano dentro y voy cerrando ese cono, porque lo que me importa es que me quede un agujerito muy finito aquí en la punta, que es por donde luego saldrá el chocolate. Y yo lo estoy cerrando bien. Como no voy a hacer mucha cantidad, estoy haciendo un cono bastante pequeño, porque no voy a hacer una gran cantidad para lo que voy a hacer no necesito mucho. Y una vez lo tengo ya hecho, en mi caso sobra un poquito, lo que hago ya es que cierro el cono por arriba y ya tengo el cono listo para poder servir el chocolate y hacer el dibujo o el intento de dibujo que voy a hacer. Yo para derretir el chocolate, lo que os decía, lo he metido en el microondas. Esta es la textura que tiene que tener poco más o menos el chocolate de cobertura. Es un chocolate cuando se enfríe se quedará todo brillante. Y esta es el cucurucho que he hecho para poder hacer el dibujo. Y aquí tenemos el circulito en el que haré el dibujo, las distintas filigranas. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto tampoco lo he hecho nunca. Para mí es la primera vez. Puede que me queme la mano incluso, puede que la líe parda, no sé. Vamos a ver qué tal funciona la cosa. Vale. Hasta aquí. Yo creo que con eso tendré suficiente. Y ahora la cosa es sencilla. Se supone que vamos forzando y presionando para que el chocolate salga por esa puntita. Pues bueno, no lo estoy consiguiendo, así que voy a ponérselo más fácil al chocolate para que tenga un poco más de camino. Lo corto un poquito y voy a empezar a dibujar. Claro que esto, dibujar igual es lo mío, pero no con esto,
Saliendo está, pero salir no quiere salir, ¿eh? No entiendo por qué. Ya más agujero no le puedo hacer. Esto me parece tremendo. Pero bueno. Madre mía. Esto es lo que viene siendo un desastre, ni filigrana ni nada. Es importante, aunque me haya quedado un poco raro, tenga tramos gruesos. Aunque esté raro, me puede servir. Dejo que se enfríe un poquito y ahora lo meteré en el congelador para que se quede congelado. Y estos son los moldes de las semiesferas. Voy a apartar esto, ponemos aquí el molde de la semiesfera, que esto es un poco más sencillo, porque aquí solamente hay que ir dejando caer poco a poco el chocolate de cobertura. Se supone que con más gracia que yo, ¿eh? Así que yo voy a ver si con el que he preparado tengo bastante para hacer un par de esferas. En vista del poco éxito de la cobertura de chocolate, que ya veremos, lo que yo la metí en el congelador, igual a pedacitos colocada como láminas puede ser una decoración. Voy a pasar al plan B, que es hacer la naranja confitada. Para eso cojo una naranja, la he lavado muy bien, la voy a cortar en rodajas muy finas. Estas naranjas son de zumo, pues, y a lo mejor no son las mejores naranjas para hacer esto, pero yo sigo intentándolo. ¿Por qué? Porque bueno, tengo un rato bastante largo que puedo aprovechar mientras que la tarta está enfriándose. Y como tengo ese ratito y mi primer intento no ha quedado muy allá, pues bueno, pues intento un segundo intento de decoración, o al menos tener una alternativa. Y a lo mejor luego con un pedacito del chocolate este de cobertura, se llama fondant también, con un pedacito de chocolate de cobertura, y a lo mejor con un pedacito o con una rodaja de naranja confitada, pues igual salvo la cara y nos queda algo muy chulo. Vale, todo es probar, ir haciendo. Dicen que la práctica hace maestro. De momento yo muy maestro no soy. Voy a pedacitos. Bueno, luego la confitaré toda, porque a lo mejor estos bajitos más pequeños pues también me vienen muy bien para darle algún toquecito de decoración. Aparte de cortar las naranjas, claro, llega el momento de confitarla. Entonces para eso yo voy a utilizar unos 150, 200, unos 200 mililitros de agua, y la voy a poner a calentar junto con, yo en mi caso voy a utilizar 125 gramos de azúcar. ¿Por qué? Porque mi naranja no es muy grande, entonces como no voy a hacer gran cantidad y solamente esa que he cortado, con esto debería sobrarme. Y lo que hago es que pongo el fuego, lo voy a poner a 5, lo voy a poner para que esté un ratito. Echamos el azúcar. Vamos meneándolo. Esto hasta que esté absolutamente disuelto
el azúcar. Si no quisierais que la naranja amargara por la parte de la corteza blanca, a mí es que no me importa, porque además voy a utilizar mermelada de naranja amarga para cubrir toda la parte de la tarta. Pero bueno, si no quisierais, tendríais que haber cocido antes la naranja y así, bueno, luego volvéis a cambiar el agua y ya hacéis este proceso. Pero bueno, en mi caso es que no me importa, es más, prefiero que tenga ese puntito amargo al morder. El azúcar está totalmente disuelto en el agua cuando volvemos a ver el agua transparente, y es el indicativo y el momento en el que tenemos que meter con cuidado nuestras rodajas de naranja. Bien. Vamos a ponerlas con cuidado para que no se rompan, aunque ya en mi caso, pues yo con una, seguramente será una de estas dos pequeñas la que utilice para la decoración, pero claro, he cortado una naranja, voy a usarla toda, no tiene sentido hacer todo el proceso para dar rodajitas. Y luego lo que os decía, a lo mejor resulta que lo que al final utilizo son uno de estos pedacitos pequeños que estoy poniendo. Esta, por ejemplo, podría quedar muy chula en la decoración, así que cuento casi con esa como solución. Vamos a poner la naranja bien dentro toda, y para acomodarla y que no se nos rompa, lo que vamos a hacer es mover un poco la cacerola, así ella se va colocando como debe. Bueno, el proceso de cocción para confitar la fruta es bastante largo. Lo vamos a dejar así, tapado, durante aproximadamente una hora. Más o menos, de vez en cuando lo iré controlando y sabré que está ya confitada en el momento en el que ya vea los bordes blancos, los vea translúcidos. Vamos, y lo dejamos un rato, y como siempre en la cocina, que dejamos algún rato, seguimos para avanzar haciendo otras cosas. Estamos haciendo el confinamiento, no, estamos en el confitamiento de la naranja, que eso le va a llevar un rato. Entonces aquí, os decía, aprovechamos el tiempo, pues como yo tengo que seguir con la decoración, pues voy a ver por dónde corto el 4 la idea es cortarlo por aquí, más o menos, para confeccionar un 1. Luego miraré de todas maneras, porque a lo mejor tengo algo para poder apañar y que quede un poquito mejor. Pero bueno, en principio así. Me he traído el cúter, que es lo que normalmente gastamos los diseñadores para cortar. Pero, ¿veis? Es sencillo, simplemente corto. Y lo que voy a hacer ahora es modelar un poquitín. Vamos a ir con cuidado, con cuidado. Si hubiera calentado la hoja del cúter un poquito, seguramente la cera se cortaría mejor. Pero tampoco quiero, porque no es necesario llegar a esos extremos. Y ahora el 1, que yo quiero que llegue hasta aquí. Uy, se me ha partido. Ahora lo soluciono y os cuento cómo arreglar este tipo de cosas, que son bastante sencillas de solucionar. Todo tiene solución. Vamos allá con el truquillo para arreglar el 1 que me ha salido un poquito perjudicado. Cojo una aguja y la clavo. Voy a ayudarme de un cuchillito con el mango de madera para que el otro lado entre mucho más fácil. Lo que hago es que caliento un poco ese alfiler, así entrará en la cera como si fuera mantequilla. No hace falta tampoco calentarlo demasiado. En cuanto le he enchufado el mechero, enseguida se ha puesto al rojo vivo. Fijaos, mira con qué facilidad entra. Ya está. Listo. Igual, así. Vamos a ver cómo van nuestras naranjas confitadas. Bien, pues va muy bien. Yo creo que las vamos a retirar ya. Lo que comentaba antes, cuando vemos que está translúcido lo que son los bordecitos, pues es que están listas. Lo que tenemos que hacer ahora es sacarlas con mucho cuidado, porque se pueden romper. Hay que tener mucho cuidado en esta operación. Y dificilísimo, dificilísimo. Y vamos a ponerlas, ¿veis? Se rompen. Se rompen. Porque la idea es dejarlas en la rejilla para que escurran el sobrante. Pero
lo veo complicado. Lo veo muy complicado. No sé yo si lo voy a conseguir. Voy a hacer otra cosa. Y es aprovechar uno de mis famosos pedacitos de papel de horno que me han quedado. Y las iré dejando sobre él. 6 horitas lleva la tarta en la nevera, ya está completamente compactada y llega el momento de ponerle la cobertura. He calentado, acordaos, voy a usar mermelada de naranja amarga para darle la cobertura final en lugar de arándanos, porque es la mermelada que tengo en casa. Y lo que he hecho ha sido calentarla un poquito en el microondas, porque si no sería imposible expandirla por toda la superficie de la tarta. Yo, además de lo que es este acabado final, tengo preparada una cobertura que habéis visto cómo hacía, con más bien poca gracia que mucha gracia, de chocolate, que irá sobre esta capa de mermelada. Entonces quedará un poco cubierta, no se verá demasiado, y luego, para terminar, he estado preparando al final la naranja confitada. Tengo una rodajita de naranja confitada que ha quedado fantástica, y tengo además unas esferas de chocolate que ahora rellenaremos de naranchelo y serán como 2 bombones de licor. Bueno, el tema del naranchelo es un licor de naranja que mola mucho. Esto además está hecho, ojo, con naranjas de la Comunidad Valenciana, como la tarta que estamos elaborando. La mermelada amarga esta igual, está hecha con naranjas de la Comunidad Valenciana. Que bueno, que todo es hacer un poquito de tirar para casa, sí, pero bueno, así son las cosas. Vale, ya tengo todo lo que es la superficie cubierta de esa mermelada de naranja amarga. Acordaos que cuando yo quite esto no pasará nada, ahora va a la nevera y se queda en la nevera hasta que esté lista para servir a la mesa, que sacaremos la cobertura y de chocolate, la colocaremos en su sitio con las 2 esferitas y las velas. Y habrá quedado niquelada. Voy a meter la tarta en la nevera. Tema esferas de chocolate. Estas son las esferas de chocolate. La idea es que las vamos a rellenar con un poquito de naranchelo, como os decía. Bien, este está hecho además en Alicante, en Elche. Esto, si lo probáis alguna vez, os va a encantar. Es como el limonchelo, pero naranchelo. A mí me gusta mucho. De vez en cuando, pues bueno, tenemos, no es que bebamos en casa, pero tenemos la botella esa, y si alguna vez han venido invitados, pues les hemos sacado algún chupito de naranchelo. Pero lo voy a utilizar para rellenar estas medias esferas, ¿vale? Y completaré una esfera entera. Pondremos el licor dentro, la cerraremos y la sellaremos con un poco de chocolate y al congelador. Estas cosas tendrán que estar en el congelador hasta el momento antes de servir la tarta. Vamos a ver qué tal se me da el pulso, porque es muy poca la cantidad que voy a poner de naranchelo, obviamente. Cuanto apenas un par de gotas. De hecho, os decía que el molde este nos lo regaló, bueno, se lo regaló mi hermano Paco a Inma. Además, ese molde tenía una jeringa para hacer estas operaciones mucho más precisas. Es decir, digamos que ese regalo. Aquí tenemos el chocolate fondant que voy a utilizar para sellar. Y sumerjo un poco una de las esferas, que no pasa nada porque se me haya ido la mano, Esto simplemente luego le dará una textura diferente. Y sello esa esfera. Esto es un poco así. Guarrear, sí, no pasa nada. Y la siguiente. Luego el resultado, una vez selladas, es mucho mejor de lo que os imagináis. Vale, ya está. Llega el momento de la verdad. Ya hemos sacado la tarta de la nevera. Vamos a decorarla y dejarla lista para poner las velitas cuando llegue el momento y poder soplarla. Eso lo veréis más tarde, con lo cual no vais a ver en ningún momento cómo coloco las velas, pero sí que vais a ver cómo terminamos de decorarla. Vamos allá. Vamos, qué nervios tengo. Esto es peligrosísimo, porque este es el momento en el que, si por alguna de aquellas se me desmonta y se me deshace, ya no hay marcha atrás. Y se habrá quedado el tema así ya,
para el resto de la existencia. Lo primero que voy a hacer ya es ponerla en el plato donde la voy a presentar, que no va a ser esta, va a ser otra. Que diréis, si es el mismo plato, yo diré, no, no es el mismo plato, se parece, porque este plato, que era el que estaba utilizando, está pringado y no voy a sacar un plato así, no vamos a presentar nunca un plato sucio en mesa. Fijaos, los moldes estos tienen aquí, que es para poderlos soltar, ¿vale? Y está bastante cogida. Bien. Eso es, muy bien, muy bien. Madre mía, madre mía. Menuda pinta tiene. Ahora sí. Fijaos qué chula que ha quedado ya simplemente así. Así ya es una pasada, ¿vale? Uy, que se me cae, uy, peligra la vida del artista. Así ya es una pasada de tarta, por sí. Ahora, vamos a ponerle la decoración. Acordaos, yo había preparado un chocolate justo a la medida para ponerla sobre la parte de arriba. Esto ya va cambiando, ya le va dando un aspecto muy diferente. Tenemos unos huequecillos para poder colocar las velas. A mí hay alguna cosita que se me ha partido, pues la coloco así a mano, que no tengo ningún problema. ¿Vale? Y ahora ponemos esta por aquí, así mismo, suficiente. Luego habíamos preparado también naranja confitada. Pues vamos a ver la naranja confitada, cuál de todas las rodajitas que yo decía que podían servirnos vamos a colocar. A mí no sé si me hace gracia esta, o ponemos un par. Así puede quedar bastante chulo, pero me las voy a llevar más hacia la zona donde está el chocolate porque contrastan un poquito más. Así quedan como un poquito más llamativas esas dos rodajas. Y por último, nuestros dos pseudo bombones de licor, estas pelotitas que hemos hecho con las semisferas rellenas, que las voy a colocar aquí. A ver, justo aquí. Y ya tenemos nuestra estupenda tarta de cumpleaños lista para soplar las velas. Os la voy a enseñar bien en 360. Bueno, vamos a darle una nota de color, si os parece, para que tenga un poco de color. Voy a preparar una de estas fresas, estos fresones, que tenga mejor aspecto, como los tengo un poquito de tiempo, así que bien lavaditas las fresas siempre, ¿eh? Y ahora lo que voy a hacer es cortarle así y así. Corto unas láminas de fresa. A mí hay una cosa que me mola mogollón almorzar, que son fresas con naranja. Entonces esto me va a recordar un poquito a ese almuerzo. Y ahora sí que tenemos ya terminada nuestra tarta de queso a la naranja amarga con chocolate. Pues queridos followers, hasta aquí el programa de hoy, de la cima a la cocina, porque tengo tres cosas importantes que hacer. Lo primero,
pertrecharme como toca, porque mis amigachos y mis amigachas están esperándome para celebrar el aniversario del club. Entonces, es importante. Lo primero, pertrecharse, no hay más. Es la primera cosa que tengo que hacer porque me están esperando. La segunda, quitarme el sombrero y ponerme los cascos, porque el tema va de emisión en directo. Así que sin cascos y sin micro a mano, difícilmente puede salir bien el tema. Y lo tercero, cogerme mi botella de cava y mi copa e irme a brindar con todos mis compañeros y compañeras del club. Bueno, felicidades por estos 13 años. Luego, si acaso, ya os pondré alguna foto cuando estemos soplando las velas. Adiós. Ah, ojo, y que no me olvido, quedaos en casa. Venga, adiós. Y, a ver, hinchar los carretes, ahí los carrillos, espera un momento, al menos los que estamos ahora mismo aquí en la salita, preparaos, ahora mismo estamos nosotros, pero esta soplada es como si estuviéramos soplando todos al unísono. A ver, se ve la tarta, sí, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues felicidades Club Senderismo de Valencia, vamos a felicitar a nuestra... Uy, que Inma se viene por aquí de verdad. Hola. Hola. Vete aquí, para atrás, que por ir por aquí. Pues vamos a soplar a la de 3. 1, 2 y 3. Pues nada, ya os contaré cómo está la tarta. Tendréis que verlo al final, el capítulo final de la cima a la cocina, para ver si está bueno o no, y los comentarios de Inma. Bueno, ya hemos hecho la tradicional soplada de tarta, que es un clásico. Y ahora... Ay. Todos